¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política de Otra Mirada en este año 2019 que apenas lleva 2 semanas, pero que ya tiene una coyuntura bastante agitada. Desde la situación que ha pasado en la Fiscalía hasta los escapes que han habido en la bancada fujimorista y todo este pleito que hay también al interior de este grupo partidario. Para hablar un poco sobre ello y cómo esto afecta o no a la coyuntura, estamos ya con Glatzer Tuesta. Él es periodista, integrante de IDL también, director de IDL Radio, y le damos la más cordial bienvenida. Glatzer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marte? Gracias por la invitación. La invitación inicial era para hablar un poco sobre la situación de la Fiscalía, la emergencia del Ministerio Público, pero vamos, se han desatado una serie de hechos que nos tienen ahora con este poder del Estado y con estos personajes como Pedro Chávarri ya en el ojo de la tormenta y con situaciones que los involucran ya en delitos como el de encubrimiento, ¿no? A raíz de este deslacrado de la oficina. Sí, bueno, pero yo creo que hay que plantear las cosas como parte de un todo. La situación de Chávarri hace bastante tiempo no se puede desvincular de la situación de Fuerza Popular y en particular de quienes alrededor de Keiko Fujimori en estos últimos tiempos, ya con detalle hemos conocido, participaron de lo que la Fiscalía dice una organización criminal que se instaló en 2011 para hacer plata ilegal de Odebrecht. Entonces, creo que es parte de lo mismo. Lo de Chávarri es, digamos, consecuencia lógica del accionar de una persona que desde el comienzo ha estado reñida con la ley. Es decir, quienes integran bandas criminales, que te la patrocinan, quienes tienen vínculos o cercanía, primero, digamos, rompen todo principio ético y moral para, digamos, jugar al filo o por fuera de la ley. En segundo lugar, se asocian para delinquir. Eso eran los cuellos blancos del puerto, de los cuales dice una fiscal del Ministerio Público, el señor Chávarri sería parte. Luego buscan generarle los espacios de impunidad a aquellos que lo están defendiendo políticamente, Fuerza Popular y el APRA. Y una vez que la evidencia va mostrándose y esta tiene un peso muy contundente, lo que buscan hacer es esconder las evidencias y borrar las huellas. Y Chávarri, en ese sentido, ha actuado de esa manera. Chávarri ha demostrado con sus actos que él es una persona que hace bastante tiempo ha actuado para favorecer otros intereses que no son necesariamente del Ministerio Público. Entonces creo que esta imagen de verlo intentando obstaculizar la justicia, sacando evidencia de una investigación, tiene dos consecuencias prácticas. Uno, lo delata como una persona inmoral totalmente, pero por otro lado, en términos prácticos para la investigación de la que él es parte, esto va a ser perjudicial. Imagínate de acá a un tiempo que se discuta la posibilidad de que él vaya a una prisión preventiva. Ese va a ser un hecho determinante, porque un fiscal supremo que deja de ser fiscal de la nación va y busca sacar evidencia, eso lo va a llevar de todas maneras a una situación difícil de esa naturaleza. Porque resulta, cuando uno revisa los hechos, resulta una relación, ¿no? Una cadena. O sea, él primero aguanta la posibilidad de renunciar, dice que va a reflexionar, el fin de semana sacan las cosas y a inicio de semana recién ya dice, sí, ahora sí voy a renunciar, me voy. Claro. O sea, es como que se hubiera asegurado de tener las cosas. Exactamente, o sea, él está jugando a dos cosas. La primera es traerse abajo todas las investigaciones para favorecer a quienes políticamente lo estaban defendiendo. A Keiko Fujimori y a Alan García con toda claridad. Pero en el camino, como se descubrió que él no solo era garante de impunidad de estas agrupaciones políticas, sino él mismo está involucrado en los cuellos blancos del puerto, entonces su accionar solo se dividía en dos cosas: proteger a sus defensores y buscar protegerse. ¿Cómo se protegía él? Sacando a José Domingo Pérez y a Vela para ayudar a sus amigos y obstaculizar ya en torno a esconder la evidencia y actuar de la manera patética como hemos visto para resolver su propio proceso. Es decir, Chávarri hace bastante tiempo ya no quería ser fiscal de la nación porque el cargo le gustaba, porque el poder que le daba, sino porque eso le garantizaba que él pudiera darle impunidad a quienes políticamente lo han defendido y él ganar tiempo para poder administrar y manejar las cosas. Lo que no calculó en su real dimensión es que aquí la evidencia es muy fuerte y las fiscales que investigan el caso de los cuellos blancos del puerto y José Domingo Pérez, el caso de Lavallato, son fiscales que tienen un respaldo muy fuerte. Un poco en el área de la especulación, del análisis. ¿Chávarri llega con esa consigna a la Fiscalía de la Nación de defender a Keiko Alan García, o es que cuando llega lo contactan y lo ponen dentro de este cogollo? Mira, yo creo que hay un audio que se difunde el 19 de julio, lo difundieron Reporteros, donde Walter Ríos, conversando con Inostroza, dice: ya el Ministerio Público lo tenemos ganado. En ese momento, digamos ya en julio, ellos sabían que Chávarri
iba a ser el operador de la impunidad de los cuello blanco del puerto, de los políticos que están involucrados en estas cosas. Entonces él es parte de esa organización. Lo que pasa es que en el camino ellos sufren reveses que no habían calculado. Primero, la difusión de los NM audios, donde se revela el esquema de impunidad que ellos tenían. Y lo segundo, el peso de la evidencia en el caso de Lavallato le pisa los talones a Keiko y a Alan García. Ellos no pensaban que iba a llegar a ese nivel. Y en tercer lugar, cuando Lavallato con Lavajuez, como dice Gustavo Ripi, se juntan, ellos se ven desesperados. Y al irse Nostroza pierde el manejo o la administración de la impunidad en el Poder Judicial. Y lo único que les queda es Chávarri. Pero Chávarri no solo tenía esos problemas, sino tenía el problema de cómo fue nombrado, el problema de cercanía con Nostroza, el problema que mentía mucho, etcétera, etcétera. Entonces les genera un problema adicional. Entonces al último, cuando han visto que él todavía les garantizaba algún manejo, entre otros sacar a José Domingo y a Vela, ellos dicen vamos a mantenerlo hasta donde podamos. Pero cuando se dan cuenta que eso ya no es posible, porque él tiene que revertir su propia decisión, ya les es inservible. Eso explica esa sacada de cuerpo de Keiko con los tweets y la bancada prisa de decir que renuncia, ¿no? Claro, Alan García le dice ya este personaje no sirve para nada, entonces hay que sacarlo. Porque claro, hay una particularidad ahí, porque mucha gente argumenta que Chávarri es más fujimorista que aprista, por un vínculo que tuvo con Blancantel y de Acolán. Pero en realidad yo creo que está más vinculado al esquema de la impunidad que ha planteado García que Keiko. Y a Keiko le servía obviamente también para los fines en los que estaba o para los apremios que tiene. Pero en realidad esa era la jugada. Entonces al ver que él ya no le sirve a ellos, él se dedica los últimos días solo a buscar defenderse él. ¿Y cómo se le ocurre? Como hacen las personas que saben que no son inocentes. Van y tratan de esconder evidencia, más los asesores, y él mismo dirige su operativo. ¿Cuál es el papel que cumple ahora o que debería cumplir Zoraida Ábalos, que está encargada de la Fiscalía de la Nación? ¿Qué es la Fiscal de la Nación ahora? Hasta que, como ella misma ha dicho, hasta que se instale la Junta Nacional de Justicia. Bueno, yo creo que ha hecho bien en declarar en emergencia el Ministerio Público. Creo que eso de alguna manera ha parado la iniciativa del Ejecutivo, que venía con tono de o lo hace o cierro el Congreso, y el presidente dijo, ya nuestro planteamiento es un insumo para la discusión de cómo hacerlo. Y eso me parece bien, porque creo que si bien es cierto yo estaba de acuerdo con el planteamiento del presidente y me parece que era constitucional, creo que claro, era riesgoso también que el Ejecutivo intente hacerlo. Pero ahora al ver que ya está el Ministerio Público en manos de Zoraida Ábalos y ha tenido esa iniciativa, ha respaldado al equipo de Lavallato, ha dicho que no van a parar la impunidad, ha declarado una emergencia, como que el presidente dice, entonces está en la cancha de ellos y vamos a ver qué pasa. El problema que tiene Zoraida Ábalos es que va a actuar o gobernar con esa junta fiscal que todavía está manejada por aquellos que están relacionados con Gálvez, Chávarri, Rodríguez Montesa, 3 de 5 están investigados por los cuello blanco del puerto. Y si tú trajeras para dirimir o para completar al que está en las elecciones, que es Arce Córdoba, también se involucraron los cuello blanco del puerto. Entonces ellos siguen teniendo el control del Ministerio Público. Por eso es que creo que los pasos a seguir, y la ciudadanía tiene que estar atenta en eso, es que Chávarri no puede seguir siendo fiscal supremo. No basta con que no sea fiscal de la Nación, no debe ser fiscal supremo, y estos otros deben ser muy rápidamente instalar la Junta Nacional de Justicia, revisados sus propios nombramientos. Ahora, pero que Chávarri siga siendo fiscal supremo depende, y volvemos otra vez al Congreso, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, sí, manejada por el fujimorismo. Sí, y yo creo que ahí las cosas no pintan bien para el fujimorismo. Dos señales muy concretas que además son muy graciosas por los personajes y por las cosas que han dicho. Uno, el señor Tuino acaba de decir que no les importa perder la mayoría del Congreso. O sea, digamos, esa es la señal, pues, de derrota absoluta, ¿no? Porque si algo ostentaban ellos era el poder que tenían y el manejo que tenían en el Congreso. Y lo segundo, lo ha dicho esta señora Milagros Salazar, que Keiko Fujimori puede dar una opinión, pero que no es vinculante y es solo una opinión. Entonces, cuando ya dos operadores de ese fujimorismo, impresentables desde mi punto de vista en términos políticos, plantean las cosas de eso, es una derrota, ¿no? Y ellos han renunciado 5 al día de ayer. Equivale un poco a la agüita de azar que le recetaba a Reategui a Alberto Fujimori. Exactamente, y mira, fíjate que Reategui ya logró, con su actitud, jalar a Castro, que también es colaborador, es testigo protegido. Ya salió Uchimiagua, que ojo, está también vinculado a, digamos, o está relacionado con personajes que están muy vinculados a algunos que operaban en el CNM hace algún tiempo, que seguramente por estos días se va a discutir más. Y después hay otros dos más que creo que han renunciado. Entonces,
ya están en un descalabro total, ya no tienen el control. Y creo que la salida de Salaverry, que claro, digamos, tampoco es que uno pueda decir es el zoom de los principios democráticos, porque tiene un comportamiento antes también muy cuestionado, ¿no? Pero en este momento, creo que es una perspectiva bastante pragmática, ha dicho, me hundo con ellos o por lo menos doy el gesto de que estoy en un lado distinto, y creo, o se dice, que hay varios que en Fuerza Popular estarían en la misma actitud. Claro, porque si uno revisa las renuncias de noche ya Salaverry tiene una bancada, digamos, ¿no? Sí, porque con él son 5. Sí, y se dice que hay otros, por lo menos 7 u 8, que podrían caminar en esa dirección, y por lo tanto ya el fujimorismo no tiene el peso que tiene. Además, el razonamiento de los congresistas es muy pragmático. Dicen, de aquí en adelante, Keiko Presa, el fujimorismo así, ¿qué utilidad práctica tiene para ellos que ni siquiera pueden ir a la reelección? Que lo único que van a hacer es, creo yo, pegarse una lógica de colaboración con el Ejecutivo para tener una mínima legitimidad con su población. Un poco para ir cerrando, Glatzer, 25 años después del autogolpe del 5 de abril, después del arresto de Fujimori, después de la sentencia de Alberto Fujimori, ¿este es el momento más duro que está viviendo el fujimorismo? Yo creo que sí, yo creo que este es un momento particularmente interesante para la democracia en el Perú y, digamos, para lo que los gobiernos democráticos después de la caída de Fujimori no pudieron hacer. Una, porque es un presidente de la República como Martín Vizcarra, que tiene un origen parecido al de Valentín Paniagua. Es decir, no fue elegido para ser presidente y ha logrado, digamos, poner donde se tiene que poner a gente como el fujimorismo, que no sabe de valores democráticos y no le interesa, digamos, fortalecer esos principios. Y en segundo lugar, creo que lo de Vizcarra tiene una virtud, que es que él ha logrado poner cierto orden en la política, en la justicia y en su relación con la gente dentro de la democracia. Es decir, eso que se atribuye a los gobiernos autoritarios de mano dura, etc., él lo está haciendo en el marco democrático. Hace poquito nomás algunos decían, ya ven, ese es un Fujimori camuflado, porque ahora quiere tocar al Ministerio Público. El momento en que el Ministerio Público empieza a tomar, digamos, cierto manejo responsable, él más bien se retira, no insiste. Y creo que esa es una cosa que hay que hablar. Pero el fujimorismo, por lo menos en esta versión, creo que ya está en su final, ¿no? Muy bien, gracias, muchas gracias por conversar con nosotros. Me dio la oportunidad. Seguramente en el transcurso del año la cosa no va a estar calmada y va a haber oportunidad de seguir conversando sobre estos temas. Gracias por este estuvo con nosotros y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas como siempre en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran en Twitter y Facebook como Otra Mirada.